Buenos días, o buenas tardes ya parece, sí, buenas tardes. Eh, bueno, primero agradecer la invitación. Me parece que este es una instancia, un evento eh, muy relevante y de algún modo un hito dentro de lo que es la historia educacional de este país, porque congresos no se hacen muchos que involucren al sistema educativo en su conjunto. En los últimos años el Colegio de Profesores ha hecho algunos congresos específicamente también, pero el último convocado, digámoslo así, desde el Estado fue hace 50 años prácticamente, ya el año 71, que hubo un congreso de educación. Eh, por lo tanto, me parece que vale la pena detenerse, ¿no? En el tráfago de la vida escolar, de la vida profesional, para pensar esto, ¿no? Para ver el modo en que podemos actualizar nuestra comprensión acerca del rol del sistema escolar, em, ver hacia dónde conducir nuestras propias ideas acerca de lo que estamos viviendo en el sistema escolar hoy en día, y de los desafíos que se presentan también en el futuro bastante próximo a esta altura, ¿ya? Em, entonces, quizás una primera cuestión es decirles que no hay que tomarlo como una actividad más, ¿ya? Dentro de las miles de cosas que hacemos, ¿ya? Que estos tiempos que nos podamos dar para pensar sobre la educación chilena son importantes. A través del tiempo, a través de las últimas décadas, se han hecho ejercicios de participación, ¿no? De consulta a los actores del sistema escolar y a la ciudadanía en general, inclusive de vez en cuando. Eh, pero por ahí siempre hemos reclamado la idea de que esto es una consulta, nos van a pedir un poco la opinión y vamos a ver qué pasa, y al final, no pasó nada, ¿verdad? Es una legítima duda, ¿verdad? Pero creería que acá hay un intento sincero de tomar lo que emerja de las reflexiones de las distintas comunidades, de los distintos actores, y procesarla de modo tal que efectivamente tengan un cierto reflejo en el resultado final, ¿verdad? Lo cual no es evidente, no es lo que yo vaya a escribir, vaya a aparecer textual, ¿no? En un documento curricular. Este es un proceso como de varios pasos. Am, pero también está la expectativa de lo que por ahí en un documento de hace unos años, de recomendaciones para una política nacional de desarrollo curricular, que me tocó coordinar y dirigir en su minuto, hablábamos de la idea de que un currículum sin participación democrática de los actores de la sociedad, no solamente el sistema escolar, no tiene legitimidad, ¿sí? O sea, hoy día no es posible proponer un currículum desde la academia, ¿da? No es posible proponer un currículum desde los profesionales de la unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación solamente, ¿sí? Tienen un rol, evidentemente, pero me parece que ah, las necesidades y las expectativas de la señora que está haciendo el aseo probablemente en el pasillo son importantes, ¿sí? De que la experiencia de los profesores y profesoras en las escuelas son importantes, de lo que los estudiantes y las estudiantes nos puedan decir son importantes, ¿sí? Vivimos tiempos complejos, muy complejos, como sociedad chilena, pero también a nivel global, ¿sí? Por lo tanto, lo que nosotros podamos pensar, reflexionar, proponer en esta instancia, en lo que quede como propuesta curricular finalmente, va a demarcar rutas, ¿ya? Para las próximas generaciones, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una responsabilidad todos, me incluyo, pero todos los que están acá y muchas otras personas, de eso, de tomarse el tiempo, ¿no? De pensar qué es esto, de proponer ideas para un proceso de definición curricular como el que estamos viviendo. Desde el punto de vista de la presentación que voy a desarrollar, que no es muy larga, pero espero contenga algunos elementos esenciales, eh, yo diría que tenemos una conjunción de elementos que son bien interesantes. Una es la idea de lo pedagógico y lo curricular, ¿sí? Podría ser un congreso pedagógico a secas o podría ser un congreso curricular a secas, pero es pedagógico y curricular. Y en eso
me gustaría detenerme inicialmente, antes de entrar como en las temáticas propiamente tal, porque cuando decimos pedagógico a veces solemos entender muchas cosas, ¿da?, sobre la idea de lo pedagógico, ¿da?, y que va desde la práctica y el oficio de ser profesor hasta la filosofía de la educación, hasta las teorías del aprendizaje, hasta lo curricular, lo metodológico didáctico, en fin, muchas cosas. Yo haría un alcance, una nota al pie, que esto de lo pedagógico remite también a la idea de ser humano que queremos formar, ¿da?, a la representación que tenemos de los sujetos, de la condición de lo humano, como algo fundamental a tener en cuenta en la reflexión, ¿sí? Hay una larga tradición en la pedagogía de esta noción, digamos, de un sujeto que tiene potencialidades y capacidades propias innatas, y otra donde lo importante es formar esas capacidades, ¿da?, desde la carencia a la potencialidad, para decirlo en dos palabras muy simples. Bueno, yo creo que es bueno tener en cuenta en estas reflexiones pedagógico-curriculares cuál es nuestra representación de nuestros estudiantes, como bárbaros, ¿da?, como sujetos de derechos, como qué, ¿no? Hay una cosa que está siempre subyaciendo en estas conversaciones, porque si lo miramos desde la carencia y la barbarie, entramos de un cierto modo en las recomendaciones curriculares, ¿sí? Así como también desde la pura bondad y la buena onda, también terminamos en otro conjunto de propuestas, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer ese ejercicio, creo que hay que pensar esto como una gran oportunidad para definir cuál va a ser nuestra herencia también como generaciones, ¿no?, para las nuevas que vienen más adelante. Por lo tanto, es una gran responsabilidad. Ahora, con respecto al Congreso mismo, efectivamente, como ahí Viviana explicaba, esto se estructura en función de tres preguntas, ¿no? ¿Qué queremos aprender? ¿Sí? ¿Cómo queremos aprender? ¿Y cuándo y dónde aprender? ¿Sí? Lo digo rápidamente porque quiero volver a la primera, ¿no? A la primera. ¿Qué queremos aprender? La pregunta puede ser engañosa, ojo con eso, ¿da?, porque el qué queremos aprender puede llevarnos directamente a qué contenidos, ¿sí? Y por tanto queremos que aprendan de cocina, que aprendan de biología celular, que aprendan de cambio climático y que aprendan de, no sé, educación sexual, ¿sí? Pero esos son topos, ¿ya? Son elementos que uno puede disponer en una cierta progresión, en una cierta selección curricular, como le llamamos los especialistas en currículum, ¿no? Y eso puede no tardar tanto. Yo creo que hay que hacerse una pregunta adicional, y es ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué queremos que aprendan eso? ¿Da? ¿Cuál es el propósito formativo? ¿Cuál es la finalidad en función de nuestra idea de condición humana que remite a ciertos bienes culturales que serían importantes tener en las próximas décadas? Lo que digamos hoy es válido para 20 años más, ¿da? 2025, y eso va a tener una trayectoria de al menos 10, 15 años, ¿sí? O sea, no es para ahora, ¿da? Es para lo que viene. Por lo tanto, estamos haciendo un poquito un ejercicio de anticipación, de hipótesis, de pensar que a lo mejor podrían necesitar esto, ¿sí? Pero insisto, me parece que no solamente hay que responder sobre qué deben saber, ¿da?, sino que qué pueden hacer con eso que van a saber en el mundo que les va a tocar vivir, ¿sí? En lo personal, lo voy a recalcar probablemente en unos minutos más, en lo personal se me aparece la ética como un elemento fundamental, ¿da? O sea, la construcción de sí, ¿da?, el lugar que ocupo en el mundo con otros. A mí me parece que tenemos un déficit gigantesco en aquello, ¿da? Más que en biología celular, ¿sí? Disculpen los profes de ciencias naturales acá, ¿da? ¿Da?
O más que la República Conservadora en el siglo XIX, para apelar a los historiadores, ¿no? ¿Da? O más que el cubismo en artes visuales, digo, para ser más justo con todos. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde vamos a colocar las apuestas? ¿Da? ¿Dónde vamos a decir que es relevante colocar énfasis? ¿Da? ¿Cómo se estructura eso? Efectivamente tiene una consecuencia pedagógica, ¿no? El cómo lo queremos aprender. ¿Sí? El cómo lo queremos aprender deviene de la claridad de propósitos y fines. ¿Sí? Deviene de una selección curricular donde el contenido se subordina a los propósitos formativos. ¿Sí? Estamos clarísimos, creo, a estas alturas de la vida, de que los contenidos que tenemos hoy día en el sistema escolar están replicados, por ser conservador, 20 veces en las redes digitales. ¿No? O sea, la clase de, no sé, suma de fracciones, o sea, está en el texto escolar, está en 20 tutoriales, ¿no? Los puedo revisar 25 veces, si no fui a clase lo puedo volver a ver, si no lo entendí lo puedo volver a ver, no me gustó la explicación de este profe, tomo otro profe. ¿Sí? O sea, eso viene en progresión, por lo tanto, el tema no es aprender el algoritmo de la suma de fracciones, es para qué me sirve. ¿Sí? Es qué función va a tener en mi vida. Y a lo mejor por ahí vamos simplificando también el peso que tiene hoy día los contenidos en el currículum escolar, ¿ya? Y nos da más espacio para la famosa contextualización curricular. Entonces, el cuándo y dónde queremos aprender creo que remite nuevamente a una pregunta que es bien pedagógica, ¿da? Que tiene que ver con cuál es la experiencia formativa que le queremos ofrecer a nuestros y nuestras estudiantes. Cuando digo experiencia formativa, ¿qué queremos que vivan en la escuela? Más allá de la clase y la materia. ¿Sí? ¿Qué queremos que experimenten? ¿Da? En términos de convivencia, de conocimiento de sí mismo, de indagación del mundo, de comprensión y enriquecimiento en términos de complejidad de mirada de mundo, ¿no? De tener más palabras para enunciar la realidad, de tener más conceptos, de tener eventualmente teorías explicativas que nos permitan desbrozar lo que nos va aconteciendo. ¿Sí? Nos vamos alejando, si ustedes se dan cuenta, rápidamente de qué contenidos tenemos que aprender en este tiempo. ¿Ya? No digo que no sean importantes, pero son función de otra cosa. ¿Ya? ¿Cuáles son los diagnósticos que hay, ¿no? Para decirlo no muy latamente, pero creo que hay que decirlo. Tenemos una idea de que el currículum escolar ha sido funcional al desarrollo del mercado educativo. Yo mismo lo he planteado en más de una oportunidad por acá, por allá, en distintos escritos, en fin, de que hay una sensación de que, claro, la idea de marcos curriculares nacionales finalmente es súper funcional a la idea de proyecto educativo individual de una institución escolar que tiene que competir por estudiantes en un mercado educativo. Por tanto, la distinción propia viene dada por qué le ofrezco curricularmente, ¿no? O sea, segundo mejor puntaje SIMSE en la región, tercer mejor lugar en lenguaje en la comuna, cancha de no sé qué, gimnasio con no sé cuánto, en fin, ¿da? Ofertas varias para atraer estudiantes, para decirlo elegantemente. Entonces, el currículum desde ese punto de vista, al flexibilizarse en un cierto momento, desde la década de los 90 para acá, ¿da? Cumple también esta función, ¿da? De permitir la descentralización teórica en su minuto, ¿da? Para que los proyectos educativos tengan cierta especificidad, algo que finalmente no ocurrió, ¿sí? Y que se impuso finalmente el programa de estudio Mineduc a todo evento. Dejamos de leer marco curricular, bases curriculares, eso está muy documentado en términos de investigación. O sea, los profes, disculpen, pero no leen las bases curriculares directamente. ¿Da? La gran herramienta fue el programa de estudio y el texto escolar. ¿Sí? Por lo tanto, nos saltamos todos los propósitos y fines colocados en las bases. Y ahí hay un problema. En segundo lugar, la selección cultural del currículum escolar ha sido reducida a conocimientos de tópicos, conceptos disciplinarios para su uso instrumental y funcional.
¿ya? Y en esto las pruebas estandarizadas no nos han ayudado en nada, entonces nos concentramos en qué debe dominar específicamente sobre una materia, una asignatura, y nos hemos jugado la vida, digamos, en eso, porque además nos jugamos la vida de la escuela, su sobrevivencia, su matrícula, en fin, ¿ya? Por tanto, ahí todavía tenemos un zapato chino del que no hemos podido salir porque la Ley General de Educación y la Ley de Aseguramiento de Calidad nos mete en ese cajón, ¿no? Donde tenemos poca flexibilidad para saber qué es lo que necesitan nuestros estudiantes. Por otra parte, el aprendizaje de contenidos ha tenido un protagonismo exacerbado en relación a la dimensión formativa de la experiencia escolar, ¿ya? Nos hemos ocupado tanto de mejorar puntajes que finalmente lo que necesitan las personas de carne y hueso, sus experiencias vitales, ¿no? En tránsito de la niñez a la adolescencia y el mundo adulto, digamos, quedan un poquito a la vera del camino. Y cuando hemos querido ocuparnos, nos dicen, oye, pero hay que subir los puntajes igual, ¿ya? O cuando nos dicen, ya, bueno, ya, otros indicadores de calidad, ¿ya? Ya, bueno, ya, ¿ya? Porque un poco a eso, ¿no? Entonces hay desafíos ahí, bien importantes. Lo que ya dije, ¿no? La rendición de cuentas y la evaluación estandarizada con altas consecuencias reduce la experiencia escolar, ¿ya? La achata, la encajona, la pone en un marco de actuación donde el que quiere preguntar algo distinto queda fuera, ¿ya? Porque tengo que cubrir los objetivos de aprendizaje, porque la planificación me lo dice, porque el jefe UTP está encima mío, en fin, una práctica que nadie se explica por qué ocurre, pero lo de la cobertura curricular es como el, el primer mandamiento, ¿no? Del decálogo anual. Entonces, ¿cómo salimos de eso? Pues hay que pensarlo. Y por último, los diseños curriculares han oscilado sin consistencia entre fragmentación con alta prescripción y desempeños amplios y flexibles. Para todos somos acá, buena parte me imagino, profes. El currículum de primero a sexto básico, hiperfragmentado, compuesto de un conjunto de objetivos que son muy operacionales, reducidos a elementos mínimos, en fin, con muchos objetivos, ¿no? Y un currículum de tercero y cuarto medio con pocos objetivos, amplios y algunos, para estar como con las críticas, de poco indicativo de contenidos. Y con el reclamo, hay que decirlo, de los profesores y profesoras diciendo, ¿y dónde están los contenidos? ¿No? Cuando en el otro lado reclamamos que tenemos muchos contenidos, ¿no? Séptimo, segundo medio, para decirlo más claramente. Entonces, tenemos un problema de diseño en términos de política curricular a nivel nacional en el tiempo donde hemos oscilado, ¿sí? Y no hemos logrado estabilizar una comprensión estable en el tiempo, con profundidad técnica, ¿ya? Que permita que ese currículum efectivamente pueda y permita y habilite la deliberación curricular, ¿ya? La deliberación profesional de los docentes con respecto a cómo implementar eso, ¿sí? Lamentablemente hemos pasado por mucho de esto, apelando siempre, en mi caso por lo menos, a la idea de que hay que pensar cómo abrir el currículum, ¿no? Cómo tampoco hacerlo tan mínimo que no diga nada, ¿sí? Hay un equilibrio que encontrar en esta etapa que vamos a tener que pensar bien, que buscar la solución para aquello, pero que dice relación con una arquitectura de elementos que tampoco sea infinito y con mucha especificación, pero tampoco que sea una sola cosa y el profesor tampoco sepa por dónde entrar, ¿no? ¿Cómo se podría representar un nuevo currículum? Lo primero, participativo y democrático en sus definiciones, que es un poco lo que estamos haciendo hoy día, me parece, ¿no? O sea, lo que estamos inaugurando hoy día tiene que ver con escuchar a la sociedad, luego a la academia. Yo soy de la academia, pero es luego a la academia, ¿no? Primero a la sociedad. Segundo, centrado en la contextualización, ya entendida como operación pedagógica que abre espacios a deseos, sistemas de conocimiento y cultura de los y los aprendices, ¿sí? ¿Cómo le abrimos la puerta de la escuela, de la sala de clase, a lo que trae el chiquillo o la chiquilla? De esto hemos hablado décadas, si tampoco está nuevo lo que estoy diciendo, ¿sí? Pero no terminamos de saber cómo abrir la sala de clases a lo que los chicas y chicas traen,
¿sí? Porque, entre otras cosas, tendemos a mirar cuántas clases me quedan, cuántos contenidos tengo que pasar, ¿no? Cuánta materia, ¿no?, tengo que transferir todavía, ¿no? Más allá de algunos supuestos como que si primero no saben esto no pueden discutir de nada. En fin, hay una cantidad de dificultades en esto que estoy diciendo, pero que sí es cierto que tanto el profesorado gremialmente como distintas actorías y representaciones vienen reclamando hace mucho tiempo la idea de poder contextualizar, de darle sentido local a lo que estoy enseñando, ¿sí? Flexible, ¿ya?, para ganar representatividad, expresividad y accesibilidad, ¿ya?, identidades y diversidades mediante, ¿ya? Esto es muy complicado porque se supone que estamos en un diseño de política educativa en lo curricular que tiende a la flexibilidad, pero que en el tiempo hemos vuelto una y otra vez a cerrarlo, vía programas de estudio, vía textos escolares, vía prueba estandarizada, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso de lo flexible, no? ¿Cómo imaginar algo donde las personas puedan transitar sin pensar que si se saltaron un paso ya no pueden seguir, ¿no? Nos pasó con la pandemia, ¿sí? Y todo el ejercicio de priorización curricular más o menos bien hecho, más o menos bien logrado, ¿da?, es todo un aprendizaje respecto de que lo que hoy día pasa en la escuela es que los chicos entran y salen cognitiva y físicamente de la escuela, ¿sí? Se les olvida lo que aprendieron el año pasado, lo que creímos que estaba asimilado ya no está, ¿sí? Entonces, esa flexibilidad tiene que permitirnos cierta recursividad de lo que sí importa y dejar atrás lo que es una excusa, ¿da? Un elemento que apoya la construcción de cierta forma de pararse en el mundo sustantiva, desde saber leer y escribir, ¿da?, hasta respetar a su compañero o compañera, ¿sí? Abierto al desplazamiento de los patrones de escolarización, ¿da?, que van hacia campos de desarrollo asincrónicos, ¿sí? O sea, pandemia, más allá de que quedamos todos agotados, ¿da?, nos está diciendo, y la inteligencia artificial hoy día nos está diciendo, ¿da?, de que no todo se aprende en la sala de clases, de que todo es posible de recuperar de una u otra modo, excepto ciertas habilidades básicas, ¿da?, de que uno podría saltarse biología celular, pero no se puede saltar comprensión lectora de verdad, ¿sí? Cuando digo comprensión lectora, no la digo comprensión lectora dentro del lenguaje, digo comprensión lectora dentro de ciencias naturales, de artes visuales, de educación física. O sea, esas grandes competencias bases se forman a través de la experiencia escolar, no en la asignatura. Paso el dato, digamos, me parece que hay un tema muy central, ¿no?, de que no es que el lenguaje tenga que enseñar a leer y escribir, es a través de la vida y a través de los saberes que se enseña a leer y escribir. Me viene a la mente Mi mamá me mima. Eh, Territorios y comunidades, ¿ya? Estamos en una crisis de los estados nacionales y de los relatos nacionales, lo queramos asumir o no, de que todos estos arrebatos nacionalistas que vienen emergiendo en las sociedades contemporáneas no son otra cosa que la expresión de la crisis, ¿sí? La UNESCO viene hablando de ciudadanía para el mundo global hace ya 8 o 10 años, ¿sí? O sea, ¿cómo nos encontramos con otro que conecta muy fuertemente con con lo último, ¿no? Abierto al flujo de culturas transnacionales. O sea, los profes de historia que están acá ya saben que cómo haces historia de Chile suponiendo que saben que es Bernardo Higgins, ¿verdad? O que son los pipiolos, ¿sí? O sea, necesitamos mirar desde una cultura regional, al menos, América Latina. Pero esto está todo conectado. O sea, este es un planeta que ya es una aldea global, efectivamente. Entonces, eso que hablaba Viviana del mínimo común, ¿es un mínimo común nacional? ¿Ya? ¿Ese es el propósito a comienzos del siglo XXI del currículum escolar? ¿Ya? ¿Asentar la identidad nacional?
hay que reconocerla, evidentemente. Somos producto de una trayectoria, pero somos una trayectoria que está en proceso de mezcla y fusión permanente hoy día más que nunca, ¿ya? O sea, y no digo la migración venezolana, digo el K-pop, ¿ya? ¿Ya? Chicos que a los 8 años hablan en mexicano y en argentino. Lo han escuchado, ¿no? ¿Ya? O sea, ¿se entiende, no? O sea, estamos en un escenario de rápida mutación donde es difícil leer los mensajes, difícil leer y codificar, que es el gran ejercicio del currículum, ¿no? Que es codificar, congelar, datar en un documento. Algo que está fluyendo en direcciones un poquito impensadas, ¿sí? ¿Cómo nos debatimos entre el Ñuble profundo, ¿ya? Y el Tren de Aragua y el narcotráfico? ¿Se dan cuenta? O sea, son tensiones gigantescas para una sociedad. Son elementos que tenemos que pensar, procesar, darnos el tiempo, como decía al inicio, ¿ya? Para decantar, porque hacer un ejercicio de reflexión curricular implica en lo fundamental ser capaz de identificar aquello que es fundamental dentro de miles de posibilidades. Por eso hablamos de selección curricular, ¿sí? Es una selección, nos quedamos con esto y dejamos fuera un montón de cosas. Entonces las posibilidades de errar son altísimas, honestamente. Pero en la medida que esto se hace más participativo y democrático, creo que reducimos la posibilidad de error, ¿ya? ¿Qué es lo que compartimos como expectativa, como dolor, como esperanza? Y a partir de eso pensamos qué contenidos, qué temas, qué asignatura, ¿ya? Yo hace rato que le vengo dando vueltas al tema de ¿dónde está el cuerpo en el currículum? Aparte de educación física, ¿ya? El cuerpo, la palabra cuerpo tiene miles de resonancias, ¿sí? O sea, nuestra obsesión de los últimos 30 años, yo diría, ha sido la cognición, ha sido la neurona, exagerando el punto, ¿ya? ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Ya? ¿Y qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con lo sensible? ¿Qué pasa con la capacidad de conmoverse frente al mundo? Yo creo que son cuestiones que hay que pensarlas, hay que darle una vuelta para ir terminando ya, porque creo que me estoy largando mucho. ¿Cuáles son aspectos centrales de lo que estamos comenzando a vivir con este proceso? Definición de propósitos, principios y contenido, ¿ya? Pensar el proceso de despliegue curricular, ¿ya? En el sentido de, bueno, esto que vamos a definir, ¿cómo se implementa, ¿no? ¿Qué espacios tengo? ¿Hay deliberación pedagógica o no hay deliberación pedagógica? ¿Hay currículum local o no hay currículum local? ¿Solamente uno nacional? ¿Hay posibilidades de construir y complementar lo nacional de alguna forma? Son todas preguntas que están abiertas hoy en día. Y hay un modo de construcción, ¿no? Que ahí a la UCE y a la Viviana le cabe inventar esa alquimia, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo presentarlo para que sea comprensible para el profesorado, para la escuela, para los estudiantes, y entendamos dónde está lo central de eso que se nos propone, ¿ya? Finalmente, cierro un poquito con esto, ¿no? Algunas cosas que empiezan a circular como la nomenclatura, pero que no son estas necesariamente las que van a quedar, pero ¿qué es lo esencial? ¿Cuáles son los conocimientos esenciales? Los tópicos generativos, que es una forma, una nomenclatura que circula en el mundo académico, digamos, de aquello que permite como que entrar por un lado y se despliegan un conjunto de otros elementos, ¿sí? O sea, si uno dice la noción de sistema en biología, uno entiende que eso te permite comprender muchas cosas del mundo natural y del mundo de la vida en general. Es un gran macro concepto que una vez que lo entiendes, te empieza a permear un conjunto de otras comprensiones más específicas, ¿sí?
Se ha hablado de aprendizajes nucleares, ¿da? En el documento de recomendaciones hablamos de aprendizajes nucleares, se ha hablado en los últimos años de nuclearización, ah, pero identificar eso implica tener claridad, digamos, de que esos aprendizajes nucleares casi siempre van a tener una vocación más interdisciplinaria que puramente disciplinaria, ¿no? Que permita hacer conexiones con otros ámbitos del saber, con otros ámbitos de la realidad, ¿sí? Entonces, encontrar aquello es un proceso de decantamiento, nuevamente, ¿sí? No de contenidos, que son informaciones, datos, temas, sino que de aquellos elementos, como en el currículum de educación de adultos se habla de grandes ideas, ¿no? ¿Da? De elementos que conducen, orientan, nos dan un punto de fuga en el trabajo pedagógico que tengo que apuntar para allá. Independiente si me salté un tema, si me faltó pasar una materia X, yo sé que voy en esa dirección, ¿sí? Todo esto requiere de una noción de que todos estos elementos sean contextualizables, pertinentes social y culturalmente, transferibles a diversas situaciones, ¿sí? O sea, que no sirva solamente para la escuela, que no sirva solamente para la prueba, sino que sirva para aplicarlo en otro ámbito de conocimiento o en otro contexto social, cultural, político, económico, ¿ya? Interdisciplinar, socialmente relevante, y eso creo que nos jugamos una cosa muy importante en aquello, que es lo socialmente relevante hoy día para los estudiantes y los desafíos que tienen generacionalmente, formadores de opinión, ¿sí? Yo creo que ahí hay una cuestión que no tenemos que olvidar. Esto es para que o sea, educarse significa tomar posición frente al mundo, ¿sí? Y tenemos que ayudar a nuestros y nuestras estudiantes a tomar posición frente al mundo, ¿no? Y por último, controversial, ¿sí? Ojalá instalemos en un lugar u otro de las distintas asignaturas, de los distintos niveles, la idea de que no todo es blanco y negro, ¿no? De que hay puntos de vista, de que hay argumentos más fiables o válidos que otros, que yo puedo tener un conjunto de argumentos donde algunos de los míos en realidad son débiles, ¿sí? Y donde estemos obligados a discernir, ¿da? Obligados a conocernos internamente acerca de qué pensamos de las ideas de justicia en el mundo, por ejemplo, ¿da? ¿Cuál es mi noción de justicia? ¿Da? Porque para unos justicia es que no me cobren impuestos, para otros es que los impuestos sirvan para efectivamente ayudar a los más pobres. Pero no te tiene una respuesta, ¿sí? Tenemos que ayudar a las próximas generaciones a hacer ese ejercicio, ¿sí? Cierro simplemente, y esto es la parte avisos comerciales. Hay 3 textos que yo estaba, en realidad estaban los 3 metidos, pero no quiero que se entienda como un aviso personal. Está el documento de recomendaciones que está disponible en internet, por cierto, que es del 2016, de esta mesa de debate que se dio en torno al currículum. Está un libro, ¿ya?, que se llama Políticas para el Desarrollo del Currículum, donde se debate desde distintas aristas los problemas y los desafíos de futuros que tiene el currículum. Este es un libro del 2018. Y un libro que publicamos con mis compañeros de mi grupo de estudios de currículum, Claves para el desarrollo del currículum, donde hacemos algunas reflexiones muy a pie de profe, digamos, como qué hacer con el currículum que tenemos, ¿da? Y los desafíos que se abren con aquello. O sea, me parece que también, dado que estamos entre profesionales de la educación, entre pedagogos y pedagogas, me parece que también hay que consultar otras cosas, ¿no?, para poder enriquecer la comprensión de todo este debate que se nos abre y que creo que debe tomarse con mucha seriedad, hacernos los tiempos para, de verdad, un poquito en silencio, quizás personal, para empezar a decir, a ver, ¿de qué trata esto? ¿No? No llegar apurado con el café a la reunión. ¿A qué era? No. ¿No? Veamos la pregunta. No, o sea, esto hay que decantarlo. Creo que hay que empezar hoy día. Muchas gracias.